Bueno, buenos días a todos y es un honor, como todos ya lo han dicho, pero yo quería recalcar el estar acá. Para mí, y creo que para todos los cordobeses en especial, estar en Cerro Colorado es estar justamente en las primeras huellas de la escritura. Las pinturas rupestres que hay ahí, uno podría interpretar que son los primeros trazos que los habitantes de este suelo pudieron dejar plasmado para la posteridad, y en realidad lo que la escritura significa es esto, ¿no? Dejar a través del tiempo una huella. Así que desde la alfabetización este lugar es sumamente importante y nada más justamente para los cordobeses. Así que engalana en realidad estar en este lugar para hablar de la alfabetización y de la resolución 174/12. Antes quisiera, ¿cómo llegamos a esto de darle más tiempo a la alfabetización y hacer un breve, pero brevísimo recorrido por los diferentes conceptos y definiciones por las cuales fue atravesando la palabra alfabetización? Me gustaría, y de acá por qué la resolución 174, hablar un poco de este documento que es del 2004, que es un documento de la pluralidad de la alfabetización y sus implicancias en las políticas y programas. Dice, la manera como se define la alfabetización se verá reflejada en las metas y estrategias adoptadas y en los programas diseñados por los encargados de elaborar políticas, así como también en los métodos de enseñanza y aprendizaje, en los programas del estudio y en los materiales utilizados por los docentes en ejercicio. Este documento habla más o menos, traducido, es dime qué concepto y definición de alfabetización tiene y te diré qué pueblo tienes. Más o menos de eso se trata. De hecho, que acá nos pone en evidencia cuánto hicimos todo este tiempo, cuánto hizo la escuela por la alfabetización y qué programas y qué políticas y qué metodologías utilizamos para enseñar a leer y a escribir a nuestros alumnos. O sea que es fundante este documento que recién sale en el 2014. Pero a partir de acá uno puede hacer una historia de qué conceptos nos atraviesan a nosotros como sujetos de la cultura letrada en la cual estamos inmersos y a la cual nosotros tenemos que enseñar, para ver qué pasó en el mundo y qué pasa en las definiciones de alfabetización. Si vamos a un breve recorrido, pero muy breve, podríamos decir que en el año 1947, 2 años después del fin de la Segunda Guerra Mundial, la alfabetización se constituyó en un derecho. Hace tiempo que es un derecho. Entre la década del 60, obviamente porque había quedado diezmada la población mundial, mucha gente no había podido continuar con su trayectoria de lectura y escritura interrumpida por las guerras y por los momentos trágicos por los cuales estaba pasando. En el 60 y en el 70 apareció un concepto que estaba muy relacionado con destrezas. La alfabetización era una destreza para poder leer y escribir, obviamente que en un mundo de la productividad, ¿no? Por eso aparece el concepto de alfabetización funcional. ¿Qué quiere decir esto de funcional? Bueno, tampoco sea muy reflexivo, que sea bastante práctico a la hora de poder interpretar llenar formularios o una alfabetización más para el trabajo, muy poco tiempo para la reflexión.
En 1975, Freire, como ustedes lo nombraron anteriormente, otorgó una dimensión política a la alfabetización. Nos volvió a recordar, en realidad, que la alfabetización es cuestión de Estado y es cuestión de las políticas gubernamentales en las cuales estamos siempre inmersos. Así que volvió a poner ese eje y aparece otro concepto que, si bien acá no está en esta diapositiva, aparece con su método, la alfabetización como concientización. Y es lo que es un antes y un después. Por eso Freire, a la hora de la alfabetización, se convierte en algo, en alguien que marcó un hito en la alfabetización. Porque él propone un método que hoy como metodología tiene sus inconvenientes, pero hoy, en este contexto, no en el contexto en el que fue planteado. En la década del 80 y del 90 hay una revisión profunda sobre el significado de la alfabetización, y acá sí ya empieza a haber un traslado de la alfabetización a una dimensión social mucho más evidente que dejar de ser una cuestión casi escolar. En el año 1990, yo lo recuerdo, fue el año internacional de la alfabetización. Y acá aparece otro concepto que fue dicho por Diana, que la alfabetización es un continuo. Siempre vamos a estar alfabetizándonos. Vaya si tenemos que estar alfabetizándonos todos los días. ¿Quién iba a pensar? Yo, que tuve un teléfono fijo recién a los 20 años, que con mi teléfono iba a poder sacar fotos, escuchar música, grabar, filmar. Ustedes lo utilizan hoy como una herramienta para sacar fotos y poder estudiar y enseñar. Evidentemente que era impensable de cómo, y nos tuvimos que adaptar. Adaptar no me gusta el término, pero bueno, tuvimos que aprender otras formas de escribir, no solamente con una lapicera, sino un lápiz, sino con teclados, con usar el mouse, usar muchas más cosas de las que era impensable en otro momento. Entre el 2003 y el 2013, se la denominó la década de la alfabetización y se abandona la noción como conjunto. Acá sí, acá ya no hablamos de destrezas técnicas, es decir, esto de los métodos en los cuales la mayoría de nosotros nos formamos, en esto de repetir, del aprestamiento, cosas que vamos a ver en este momento. Y que fue dado en un momento donde el nivel inicial, o el preescolar, como se llamaba anteriormente, antes de que se incorporara al sistema educativo, era preescolar. En ese momento del comienzo de la escolarización, pero preescolar, o sea, antes de la escuela, no se lo consideraba un momento propicio para aprender a leer y escribir, sino que teníamos que esperar a llegar a primer grado para empezar nuestro camino alfabetizador. En esta década, del 2003 al 2013, se trabajó muchísimo para que cambiar esa mentalidad. Y por eso, hoy por hoy, podemos hablar de situaciones de lectura y de escritura en sala de 3, sin que esto se convierta en algo traumático y en un concepto para volver, que creo que acá vos querías hablar. Sí. Que una de las frases folclóricas que se construyó
relaciona cómo desde la sala de 3 situaciones de lectura y escritura, dice, eso es primarizar, ¿no? Y allí guarda, en nuestras conversaciones hemos advertido por los encuentros que hemos tenido con otros compañeros, ¿cuál sería el efecto negativo que en realidad tiene considerar que las prácticas sociales de lectura y escritura de temprana edad es primarizar? Bueno, eso nos llevaría un encuentro más, Luis, en el Cerro Colorado, para trabajar con las representaciones construidas desde el nivel inicial y que esconden, tal vez, esta es una hipótesis, un prejuicio en relación a la enseñanza. Porque en el nivel inicial parece que se asocia enseñar con primaria. En el nivel inicial solo es guiar, orientar, dejar que al niño le fluyan todo. En realidad hoy se están revisando todas estas nociones precisamente por una cuestión política, de derechos, que es cómo vamos a excluir a los niños de su derecho al ingreso temprano a la cultura a partir de, a lo mejor, prejuicios, totales prejuicios. ¿Se dan cuenta? Es decir, incluir no quiere decir que el niño esté dentro de la escuela solamente. Incluir quiere decir incluirlos en la cultura. Entonces, no hay ningún niño internado porque a los 3 años haya estado en contacto con prácticas de lectura y escritura. Entonces, con Raquel siempre decimos, ese término, primarizar, qué daño que ha hecho, ¿no? Porque en realidad no tiene nada que ver. Es un invento con el cual nosotros estamos muy enojados. La gente, algunos, ¿no? La gente que nos interesa que los niños se inicien tempranamente en la lectura y escritura. Perdón, Raquelita. No. Yo la voy a interrumpir. ¿Vale? Sí. Bueno, así somos y así funcionamos. Bueno, sí, en la Argentina, ya saliéndonos un poco de lo mundial, pero obviamente somos parte de este mundo, podríamos decir que antes de la Ley Federal de Educación, el debate era si usábamos un método analítico o sintético a la hora de enseñar a leer y escribir. Acá también hay cuestiones que todavía hoy gozan de buena salud. El famoso Mame Mi Momú, yo todavía lo escucho y lo veo porque, bueno, tengo la suerte, la gran suerte de ser profesora del nivel de formación docente primaria y la formación docente inicial. Así que el recorrer las salas, el recorrer también en ámbitos rurales, porque trabajo en el interior del interior, que es Córdoba, así que eso me da como una mirada bastante interesante sobre por qué todavía estamos pensando y creyendo que con estos métodos los chicos logran escribir, porque evidentemente nosotros aprendimos a escribir de esa manera y yo siempre recuerdo, y creo que traje hasta mi carpeta de primer grado, mi colección de cuadernos en realidad de primer grado, donde hay una marcada desde el primero hasta el último día, se vivió lo mismo, y obviamente el primer mes de aprestamiento. No me quiero detener en esto porque debería ser en este momento un tema que lo podemos dejar después para el conversatorio que se logre a través de estas preguntas. Pero bueno, recuerden, teníamos en la década del 60 y el 70 esta idea de la alfabetización funcional como destreza, y esa todavía sigue, todavía están en las escuelas esa idea. A partir de la LEN, la alfabetización realmente cobra una importancia, y obviamente que está enmarcada dentro de esa década de la que estábamos hablando anteriormente, pero que no solamente es la década del gobierno pasado en Argentina, sino que fue mundial. La alfabetización
tiene un protagonismo importantísimo, pero ya no solamente en la educación formal, sino también en la no formal. Pero como la escuela es lo que nos convoca en este momento, repito, donde se cristaliza la idea de la alfabetización es en los diseños curriculares. Y dentro de los diseños curriculares, el jurisdiccional, el de Córdoba. Hay un apartado que dice que la alfabetización es un proyecto de todos y para todos. Y desde ahí dice, hay que cambiar, hay que hacer un giro en la enseñanza de la lectura y de la escritura, porque evidentemente no son los mismos sujetos de aprendizaje del año 2000, del siglo XXI, a lo que nos fuimos nosotros formados en el siglo XX. Así que es todo una apuesta a un cambio de este concepto y de esta mentalidad de lo que es la alfabetización. No conforme con los diseños curriculares, todavía se siguió observando estas prácticas anteriores de métodos analíticos, sintéticos, de unir con punto algunas cuestiones o seguir jugando más en la sala, si bien la sala tiene sus momentos. La alfabetización estaba todavía desdibujada, si bien mentalmente, digamos, en las leyes estaba como muy presente, en las prácticas a veces todavía había como bastante confusión, o estas vueltas que uno hace en las prácticas a lo seguro. Dentro de esa necesidad de volver a insistir sobre la alfabetización, aparece la resolución 174/12. Esto se da en junio. O sea que en el 2012 todavía no dábamos cuenta de lo que significaba esta resolución. Anita, acá sí te pido la parte de... Ustedes en lo que le han repartido, en uno de los materiales que le han repartido la resolución. Uno dice es del 12, pero hay como que refrescarla porque es muy interesante todo lo que dice. Aporta cosas nuevas y otras no tanto, pero sí me gustaría detenerme en las novedades y marcar de alguna manera, para cuando tengamos más tiempo, y ojalá se repita otra capacitación, porque es como mucha información la que uno tiene que dar en poco tiempo. Podríamos decir que las novedades dentro de la resolución, disculpen, las novedades que se aprecian es medidas de seguimiento, reingreso a la escuela y apoyo para dar continuidad a la escolaridad. Eso está en el párrafo 10 y en el párrafo 11. Este reingreso a la escuela tiene que ver por dos situaciones que se estaba dando. Primero porque en primer grado hubo mucha repitencia y hacían, o sea, es la primera vez que, bueno, no sé si la primera vez acá, Diana me podrá corregir, pero que el Estado se hizo cargo de la cantidad de repitentes que había en primer grado. Eso fue, bueno, vamos a hacer algo para... Sí, en realidad no diría tan taxativamente la primera vez, pero sí creo que se produce un giro en los ambientes de investigación, en los ambientes que siempre retroalimentan las políticas públicas, ¿no? Es decir, una mejor política pública es aquella que tiene un respaldo empírico, es decir, proveniente de ciertos datos, producto de investigaciones, no de opiniones, ¿no? Y lo que sí empezó a construirse un giro muy favorable en términos de lo que llamamos desculpabilizar las condiciones del alumno. Es decir,
ponernos de nuevo nosotros, en nosotros mismos, la mirada, en la enseñanza. Hubo una época muy psicologicista, podríamos decir, en la cual, es decir, un feedback entre la pedagogía, el campo político y la psicología, en donde prácticamente la psicología nos daba datos de los problemas que tenían los chicos y era como una patologización de cuestiones que se relacionaban con la adquisición de la lectura y la escritura, que son procesos también diferentes y cuya adquisición no es simultánea. Entonces, creo que el giro fue muy interesante. Dice, bueno, acá vamos a intervenir, porque esto no es una cuestión, es nuestra la cuestión. Y entonces algo tenemos que hacer. Ese es el contexto, digamos, político en el cual se empieza a dejar, a despsicologizar, despatologizar las cuestiones relativas a la adquisición de la lectura y la escritura. Me parece que esto es interesante señalarlo. Vieron que tenemos épocas más sociológicas, épocas más psicológicas. Bueno, el tema acá es, los chicos son sujetos de derecho. Totalmente. Bueno, estábamos acá. Posibilidades de reagrupamiento diversos. Y acá ustedes, si alguien tiene ese saber, son los docentes rurales y especialmente los de UP, como lo pudieron ver también, o sea, porque veía sus caras y digo, esto es más de lo mismo de lo que ustedes viven a diario. Esta idea de estar con un grupo, con otro grupo y demás. Ahora, esta posibilidad de reagrupamiento diverso, que está en el párrafo 21, y es interesante también marcarlos, habla de una posibilidad de cambios que se pueden dar y de reagrupar, si bien uno en la escuela normal o en una escuela el reagrupamiento lo tiene, pero también el tener que romper las paredes simbólicas del aula y de esta configuración de un aula como algo misal, donde el conocimiento lo tiene solamente el docente, donde el tiempo está medido por el recreo, por las horas de clase, por un horario mosaico. En realidad, esta resolución para instalar la alfabetización desde otro lugar, lo que nos está invitando es a romper muchas estructuras. Siempre hago esta analogía a mis estudiantes. La resolución cayó en el sistema educativo como un meteorito. O sea, cayó en sala de 5, primero y segundo grado, y se instauró, al caer algo de tanto peso, tiene que mover mucho de los cimientos a los cuales nosotros estamos acostumbrados. Esa, por momentos, y lo que yo estoy observando en mis observaciones y en la práctica misma, en vez de meteorito, por momentos se convierte en una granizada. Entonces el granizo sí va a romper algo, pero enseguida uno se recupera del granizo. Ahora, ¿cómo me recupero yo de un meteorito? Pero digo... ¿En el desierto o en una ciudad? Claro. A veces caen meteoritos y no sabes que cayeron, te das cuenta de... Claro, pero acá cayó en el sistema, cayó y movió y tuvo que mover, pero en realidad siempre se trató de, uno cuando ve la tormenta, lo primero que hace es proteger para que no se abolle nada, no se rompa nada, sacamos las plantas de su lugar y si alguna vez le agarró la piedra a una planta, vuelve otra vez. Quiero decir, si no lo interpretamos como una movida profunda que cavó profundamente, y sí, es una granizada y disimulamos de alguna manera todos estos cambios que
desde el lugar de la enseñanza nos están proponiendo. ¿Estamos en tiempo ya? Ay, yo estoy bueno. Régimen de promoción acompañada al segundo grado, que es otra de los mitos que uno considera que si uno le pregunta a la mayoría de la gente qué es la unidad pedagógica, que no está dentro de la educación, y te va a decir, bueno, pasan de grado y promoción automática y así estiramos Esto también, si no tenemos una conciencia y un respeto y una ética por nuestro trabajo, en realidad lo que sí estaría ocurriendo es una simplificación de los contenidos, porque la unidad pedagógica me invita a trabajar con un otro, bueno, en el caso de UP, sí, de manera integrada con sus inspectores y haciendo redes, pero trabajando siempre en unidad. La palabra unidad no es uno de los conceptos que tengamos tan claro a la hora de enseñar, porque unidad no es grado. Eso es como... Y promoción directa es seguir una trayectoria, pero responsable de los avances, lo cual me haría trabajar a mí. En el caso de que fueran docentes de una escuela graduada, yo tendría que estar planificando de manera conjunta los mismos contenidos con... exactamente, pero con la docente que... O sea, es una planificación a 2 años, pensada a 2 años, con los mismos contenidos, graduados de manera diferente. Eso, si uno dice, entra a una escuela y le pregunta, ¿ustedes están trabajando la unidad pedagógica? Todos te van a decir que sí. Y la primera pregunta que uno hace, ¿planificás? No, planifico con la de la tarde, en el caso de que tuvieran muchos grados, pero no planificás con la de la segunda parte de la... Ahí no estoy trabajando unidad pedagógica. ¿Por qué? Porque el reagrupamiento me permite a mí la flexibilidad de yo estar a cargo, sí, legalmente, de estos 20 niños, están bajo mi responsabilidad. Pero en realidad, si es unidad, yo la responsabilidad abarcaría los del nivel, los de sala de 5, primero y segundo, que se va a ir extendiendo. La idea de ciclo aparece en la ley federal y no nos cayó la ficha. En la LEN se sigue manteniendo la idea de ciclo, no nos cayó la ficha. La ficha nos tiene que caer ahora que hablamos de unidad pedagógica. Y es esto, no es granizo. Tiene que caer el meteorito, porque si cae el granizo vamos a hacer lo mismo, Cuando en algún momento nos volvamos a encontrar, espero, me gustaría, la verdad. En realidad, la historia de la educación tiene respuestas para estas cuestiones acerca de por qué no un meteorito y sí granizo. Tiene que ver con la forma escolar, con los hábitos profesionales. Es decir, no es una cuestión moral, no es una cuestión de culpas, es una cuestión de... digo esto que es como un meteorito. Foucault, ¿conocen a Foucault? Bueno, vieron que estuvo mucho tiempo leyéndose. Foucault dice una cosa: el primer territorio donde se escribe una ley, es el cuerpo. Es decir, no porque haya leyes se cambian las conductas. ¿De acuerdo? Lo cual no quiere decir que nos tengamos que conformar. El tema es acá, en esto,
me parece a mí que el hermoso desafío, es un hermoso desafío, tiene que ver con que volvamos a conversar entre los docentes y renunciemos a esa forma solitaria. Ustedes dicen, pero los que tenemos somos unipersonal en la loma del Cachilo, ¿cuándo nos vamos a ver? Bueno, vamos a poder inventar formas de encontrarnos y dialogar. ¿Qué cosa enseñamos? ¿Cómo lo enseñamos? Y que el cómo nunca nuble el para. Recuerden los derechos. Yo creo que esa es la hermosa oportunidad que se viene. ¿Vamos cerrando? No. Déjame. Estelita, ¿dónde está Estelita? Estelita, por favor. 10 minutos, te juro que a las 1:30, yo ya sé que... Bueno, volvamos, Ana, al otro. Yo quería como trabajar, bueno, ese. Ahí está. Me gustó esta frase de esta socióloga argentina que trabaja mucho sobre lo que es lectura y lo que es la alfabetización, que es María Eugenia Dubois. Y me gusta la frase esa: se puede alfabetizar sin educar, pero no podríamos educar sin alfabetizar. ¿Cuál es la idea de ella? Bueno, enseñemos, pero eduquemos en lectura y escritura. Esa frase, ese concepto de educar me cuestiona porque yo lo tengo que considerar a este sujeto de derecho como un sujeto integral, no como alguien que le puedo enseñar una técnica, una destreza de lectura y de escritura. Eso también cambia enormemente. Dice, la alfabetización puede ser objeto de campañas. La educación de niños y de jóvenes solo puede ser objeto de una labor extremadamente cuidadosa, paciente y sostenida por parte de quienes hemos puesto en ella nuestros afanes y también nuestras esperanzas. No termina acá, porque yo quería decirles algo más de las situaciones de lectura y de escritura, si podemos, y en 10 minutos desarrollarlas. No sé si... Digo, gracias. Gracias. Algunos conceptos clave para la escritura inicial. Cuando hablamos de alfabetización tenemos que tener 3 conceptos muy, muy claros. Uno, ¿qué es escritura? Otro, ¿qué es sistema de escritura? Y otro, ¿qué es el lenguaje escrito? ¿Por qué? Porque cuando enseñamos tenemos que poner estos 3 conceptos siempre de manera integrada. Si yo les digo a ustedes, bueno, ¿qué es la escritura? Voy a desarrollarlo para que no, en algún momento de la conversación. En realidad la escritura es una tecnología que sirve para guardar información, para no tener en los tiempos del Cerro Colorado, para no tener al destinatario enfrente. Esos fueron el origen de esta tecnología. Una tecnología va a cubrir algo que no tenemos o va a prolongar algo que nos falta a los seres humanos. Bueno, en este caso diría Borges, la escritura es la prolongación del pensamiento. En esa tecnología, los chicos, cuando antes, sala de 3, ya saben que es una tecnología y que sirven para esas 2 cosas. O sea, que cuando dicen, no saben leer, escribir, ¿qué saben de la escritura? Tendríamos que preguntar. Bueno, esas 2 cosas, de esas 2 tecnologías, de la tecnología, ellos lo manejan de manera perfecta. De manera perfecta. Cuando... espera, vamos al sistema, a escritura. Bien, bueno, acá hay niños escribiendo para un producto, para promocionar y hacer una promoción
de los derechos de los niños. Nuestro cuerpo necesita nutrientes y estaban en un proyecto. Bueno, ahí están haciendo un producto que es una bolsa. Pero como esto, para ir manteniendo y guardando memoria y propagando ideas. En este caso, para eso servía esta escritura. Cuando hablo de sistema de escritura, es lo que los niños van adquiriendo desde sala de 3 o antes, que es esta relación entre grafema y fonema, direccionalidad de la escritura, porque hay diferentes sistemas, hay 3 sistemas. Uno es el ideográfico, el otro es el silábico, y nosotros tenemos, gracias a Dios, el más económico, que es el alfabético, que con 24, 26 letras ya hacemos todos los mensajes. No el ideográfico, que tendríamos 5.000 ideogramas para recordar, para ser alfabetizado. Yo pongo acá, también tiene que ver con los signos de puntuación, está más mirado desde la gramática. Esa es la construcción que van haciendo los chicos. No al 3D puse el famoso, en el otro cuando empezábamos, los famosos alfabetos como referentes. Yo quisiera detenerme un minutito en la complejidad que tiene la letra y por qué hoy la letra no sería el motivo por el cual nosotros le pondríamos más fuerza a la letra. Después la palabra y después utilizamos todas las categorías gramaticales habidas y por haber, excepto algunas, como por ejemplo los adverbios de tiempo, porque tienen tan poca vida realizada que el hoy y el mañana se les hace un lío bastante, y el ayer impresionante. Nosotros aprendemos y lo hemos hecho también nosotros, aunque nos hayan enseñado mame mi momu, primero las vocales, no sé si recuerdan, primero las vocales, después las sílabas, repetíamos sílabas y después uníamos palabras, tal de la misma manera que aprendimos a hablar. Bueno, con las investigaciones que hay sobre la didáctica, sobre la construcción de la lectura y de la escritura, nos están diciendo, no, espera, empezamos al revés, empezamos desde la palabra, desde el texto, desde el lenguaje escrito, de cómo está hecho, porque el lenguaje escrito me va a dar la totalidad, después podemos llegar a la letra, no es lo más rápido. Y sin embargo, cuando uno ve algunas actividades, completa con la vocal, completa con esto, y uno dice, bueno, ¿qué pasa con estas cuestiones que todavía aquellos métodos en los cuales nosotros hablábamos y decíamos, bueno, todavía en estas puntualidades, dice, uno llega a decir, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué de nuestra historia pudimos cambiar o por qué seguimos dando estas actividades, como por ejemplo todavía lo de la caligrafía? Y me detengo en la letra, porque la letra es una abstracción y de una complejidad enorme. No porque los chicos no sean capaces de entenderla, sino porque es lo primero prácticamente de lo que es el lenguaje. Lo primero es el sonido, por lo tanto la letra tiene una pronunciación. Y tan desgraciado es nuestro sistema que encima tenemos letras que a veces son mudas, letras que la misma mudez, le pongo al lado una C, se pronuncia. Letra como la vocal U, que suena, que la veo como vocal, pero mi nombre no suena, por ejemplo. Letras que se escriben de manera diferente y que la B y suenan igual. La G, la J, la S, la Z, bueno. Por lo tanto, tiene una pronunciación y dentro de esa pronunciación tiene diferentes posibilidades. 5 o 6 letras son las que son alfabéticas 100%, puras.
después tiene una grafía, un dibujito. Y dentro de esa grafía tenemos dos formas. Una tenemos la imprenta y dentro de la imprenta la tenemos mayúscula y miren el lío que se... Mayúscula, minúscula, cursiva, mayúscula, minúscula. Tiene también una clasificación, vocales y consonantes. O sea, querer decir una letra cuando no, las otras investigaciones nos están diciendo, no, con una letra los chicos consideran que eso no es posible para leer, no es posible para escribir, porque van haciendo combinaciones diferentes. Entonces pregunto, ¿qué cosa? ¿Por qué la letra? Por eso ellos, miren cómo ellos se defienden y dicen, ah, sí, la de Federico, la de... Y ya en sala de 3 están con sus nombres porque el nombre propio tiene todo una... Ahora, todos en nuestras teorías está todo lo que yo estoy diciendo, pero a la hora de ponerlo en práctica, en situaciones de lectura y de escritura, nos vamos al sistema. Por eso yo digo que no me escuchen los inspectores ni nada. Lengua no debería estar en la... Porque si no, en los horarios, porque si no, nos vamos a... ¿Qué hacemos en lengua? ¿Y qué hacemos en lengua? Y sí, vamos a llenar, completar con vocales. Cuando, ¿qué? No usamos las vocales, cuando leemos, escribimos, escuchamos, sí las usamos, que no necesita. Es más, una más. Es como que para enseñar a leer y escribir no se necesita no, para nada, y menos lengua, porque es estudiar solamente el esqueleto y saber, y ¿saben qué? En algunos casos, los padres vienen y dicen, no, mi hijo sabe escribir. Miren, y el niño está esperando que yo le diga la letra que sigue. Ellos conocen, porque tienen una memoria además, esto de conocer las letras, el nombre de las letras. Ah, porque además tiene nombre las letras. No, tiene nombre. Y todas, salvo la J y la H, todas terminan en E. Morite. Si sabes el nombre... No, vas a tener que, le va a poner la E, le va a poner la E, entonces no van a poder leer, ¿no? Ese trabajo, por eso hay como que volver a buscar nuevas estrategias desde textos, desde otros lugares para enseñar el sistema que sería el esqueleto de nuestro idioma. Así que, por ahí. Ahora, fíjense, ¿qué situaciones de escritura yo puedo... Ay, no me maten, que ¿qué cosas? Fíjense, yo observo que hay mucha copia, tanto en salas como en la unidad pedagógica. Hay mucha copia. Tenía una foto, pero bueno, no la encontraba, donde estaba todo el aula, era un ambiente alfabetizador. ¿Está? No, pero bueno, ya supera todas las expectativas. Pero mostraba el pizarrón que decía, hoy es lunes tanto, me llamo tanto, en octubre. A ver, en octubre. Y el tiempo está, el día está soleado. Ay, uno dice, ¿por qué? ¿Por qué en ese caso? Bueno, ¿cuáles son las situaciones de escrituras a las cuales yo quiero hacer pensar y qué estoy trabajando cuando hago estas situaciones de escritura? Una situación de escritura es la copia. Sí, señores, es la copia. Yo tengo que hacerles copiar. Bien. ¿Para qué? Y esa copia que sea significativa. ¿Qué estoy viendo de la letra cuando le hago copiar? Porque no está pensando ahí el niño. ¿Qué está haciendo? De la letra, de todas las formas que les dije. Cuando yo hago copiar, no está pensando, pero sí está mirando algo que es la caligrafía. O sea, sí le tengo que hacer copiar. En sala de 3...
y en tercer grado. Si después la copia se termina como algo, una vez que logré ese objetivo didáctico de la situación de escritura, ya está. Pero yo tengo que saber que cuando hago copiar algo a alguien, es esto, es que se fije en la caligrafía. Por eso también tienen que ser interesantes las copias, ¿no? La copia lengua, matemática, el título, que ya ni lo copian, sino que ya lo hacen de memoria, o el nombre, pero el nombre, por ejemplo, si la copia en sala de 3, en sala de 4 o en la plurisala, la copia es mucho más necesaria, así que ahí se justifica que yo haga escritura y dentro de esas situaciones la copia. Bien, otra situación, y rápido, otra situación que sí se pone de manifiesto es el dictado. El dictado. Ahí murió el dictado, porque no, el dictado, ya la palabra me retrotrae a lo dictatorial. Bueno, murió el dictado. Vuelvan al dictado. Vuelvan al dictado. Pero no al dictado que teníamos nosotros de palabras sin sentido o que tuviera alguna cuestión. En el dictado, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy trabajando? No, todo no. Todo no. Cuando el docente, el maestro está dictando, el maestro dicta a sus alumnos, les estoy proponiendo esto en el sistema de escritura, en la escritura, perdón, que no piensen en la organización del texto y que se aboquen a pensar en el sistema. ¿Está claro? Le relajo con el dictado y no importa, vuelvo a repetir, sala de 3, 4, 5, unidad pedagógica. No importa, le tengo que dictar aunque no escriban y lean escriban convencionalmente. Le relajo el texto, la organización de la idea y sí los pongo en situación para que aprendan, se fijen más en el sistema. Ahora bien, eso requiere de tiempo, porque tienen que estar pensando. Y yo veo que se apuran. Y no, tiene su momento. Ahora, si yo sé esto, que yo quiero en esa situación meterme más en el sistema, tengo que dar más tiempo. Tengo que dar tiempo a que piensen. Y a veces puedo estar mucho tiempo con 2 o 3 palabras. La famosa cerdo, chancho y puerco. Ya ahí con esas 3 palabras o a partir de ese cuento yo ya puedo reflexionar muchísimo sobre eso. Cuando los niños dictan al maestro, ahí es a la inversa. Ellos relajan la construcción del sistema y organizan las ideas. Les estoy enseñando de esa manera a organizar las ideas. Por eso es cuando yo escribo. Después sí, hay otro momento que es de la revisión y que yo les hago escuchar el texto para ver si realmente eran lo que querían expresar o comunicar. Otra situación es la escritura colaborativa. La escritura colaborativa, cuando es entre niños, ahí un grupo trabajará más los del sistema y otro el lenguaje escrito. Y por último, la que nos da la verdadera situación de aprendizaje de la escritura a través de todas estas estrategias que yo utilicé diferentes, es en la escritura espontánea, en la escritura libre. Ahí tienen que pensar, pero no hagan solamente que escriban palabras o rotulen, sino que traten de hacer algunos textos. Vuelvo a repetir, desde salas a la unidad pedagógica.
Porque otra cosa, otro momento, ¿dónde queda plasmada toda esta situación de escritura? En el cuaderno. En el cuaderno, donde si uno observa y analiza cuadernos, lo que va a ver es cómo enseña y no cómo aprende el niño. Cómo enseña el docente y no cómo aprende el niño. Y bueno, otras cosas que daría para un curso entero. A ver, ¿qué pasa con el cuaderno? ¿Qué pasa con las devoluciones que yo le hago con caritas felices, que sería otra cuestión, donde yo no le estoy informando absolutamente nada de sus aprendizajes? O tengo un cuaderno, pero que lo he puesto como diciendo, adelante mi dulce de leche, bien mi rey. A ver, estoy creando estoy ayudando al ego y no al conocimiento. Ustedes me dirán, qué mala que es, qué aburrida. No, yo puedo alentarlo, pero sin perder de vista que tengo a un niño que está aprendiendo, que sí, ustedes me dirán de la subjetividad, pero le estoy garantizando lo que dijo Diana, que ese niño aprenda. Y no aprenda solamente el ego, hacerse el rey, porque cuando te vas con una carita triste o no te estoy poniendo mi dulce de leche, cambio las notas, pero no anuncia nada de cómo va el aprendizaje. Digo que en el jardín es frecuente, a veces, está bien, no se califica con nota, pero se califica la personalidad, ¿no? Y yo sé, muchas inspectoras de nivel inicial han trabajado muchísimo, eso me consta porque son gente que conozco, en relación a la construcción de los informes y tratando de erradicar esa calificación de la personalidad de los alumnos que termina quitándonos de foco, nos quita del horizonte, nos quita del para. El horizonte es repartir la cultura, el tesoro de la humanidad que no es nuestro. Ese es el horizonte. Ahí vamos. Lo demás es cháchara, zaraza, como se dice, ¿no? O sea, a un niño no le hace falta. Biribiri, sí, sí. Así, se lo digo crudamente. Claro. Órale la pila. Bueno. Bueno. Quería terminar, y sí termino así. Este es un libro álbum que me lo olvidé, que se llama Mi lápiz y es de Virginia Piñón, pero es de este tamaño, así que por eso está escaneado. Pasa. Mi lápiz, a ti puede sucederte que de pronto te quedas sin palabras o te sientes confundido y sin saber cómo arrancar. Comienzas a dar vueltas mientras te devora la ansiedad. Te sientes atrapado y te pones tan negativo que ya no quieres escuchar. Entonces, deja atrás los malos momentos y busca ayuda. Despójate de lo que no necesitas y conserva lo que más quieres. Aprende de lo que has vivido. Lucha contra viento y marea. Y busca nuevos colores para construir una vida mejor. Encuentra la felicidad hasta en las cosas pequeñas. Desinhíbete. Sé más natural. Piensa en grande. Atrévete a darlo todo. No le des la espalda al porvenir. Y lo más importante, nunca olvides de quién eres.